Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 8 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, continuando con la lectura del primer libro de los Reyes, leemos el capítulo 8, versículos 22 al 23 y 27 al 30. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie, ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Son verdaderamente preciosas las palabras que Salomón dedica al Señor en esa dedicación del templo. Un día tan importante. Fíjate, es tan importante en toda parroquia celebrar la dedicación del templo. ¿Qué significa la dedicación del templo? El día en que ese lugar físico ha sido consagrado para uso exclusivo del Señor. Es decir, que no se utiliza para otra cosa que no sea para dar el culto justo y necesario al Señor. Esto es tan importante. Es lo que se llama los lugares sagrados, que va acompañado de los objetos sagrados. Es decir, de aquello que tiene uso exclusivo para el Señor. Imagínate la escena. Imagínate que el día sábado, después de que ya ha terminado la Santa Misa, un sacerdote decide que la iglesia puede ser utilizada para convertirse en un local de fiesta, en una especie de discoteca. Y piensa, bueno, pero si ya ahorita no la estamos utilizando para la misa, podemos utilizar el espacio físico y podemos hablar de cosas tan bellas, ¿no? Para que la comunidad tenga un lugar para divertirse, para relajarse, que son cosas importantes, sí. Pero resulta que este lugar está consagrado. Solo sirve para dar culto a Dios. Solo sirve para ser casa de oración. No sirve con otros fines. No sirve con otros fines. Es tan importante. A veces las realidades nos hacen efectivamente utilizar la casa de Dios, por ejemplo, para las charlas de los padres de familia, de los grupos grandes, porque es el lugar donde podemos realizarla. Pero no es el ideal. El ideal es siempre que el templo sea el lugar del culto y la oración, que no sea utilizado para nada más. Eso es la fuerza que representa la dedicación del templo, esa fiesta además que debemos celebrar todos los años. Aquí en nuestra parroquia, el día de la dedicación del templo es el 8 de diciembre, el día en que este templo parroquial fue consagrado al Señor. Entonces, ¿qué nos empieza a decir el libro de los Reyes? Que el día de la dedicación del templo, Salomón
de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. ¿Cuál es la oración que realiza Salomón? No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza. Empieza en esa alabanza al Señor. ¿Cómo empieza la oración de Salomón? Reconociendo la grandeza, la inmensidad de Dios. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia. Eres fiel, eres misericordioso, cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Y entonces, después de hacer esta alabanza al Señor, una alabanza tan bonita, tan profunda, donde reconoce los atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos de Dios? Fiel, misericordioso, aquel que efectivamente cumple con esa alianza que ha hecho con su pueblo. Después de hacer esta alabanza, Salomón empieza a reflexionar sobre una realidad sumamente lógica. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa? Qué bonito es reflexionar sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque fíjate bien, cuando el rey David, lo hemos leído en el segundo libro de Samuel, se propone construir la casa de Dios, construir el templo del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Dios le dice, ¿pero qué te está pasando? ¿Tú crees que me puedes construir una casa a mí? ¿Tú crees que a mí me puedes poner en un lugar, en una casa, como si tú tuvieras el control sobre mí? No, soy yo el que te bendice a ti. Y después no va a permitir que David le construya el templo, va a permitir que Salomón se lo construya. Y el Señor, va a hacer esta oferta hacia el pueblo de Israel. Voy a habitar ahí. ¿Qué significa voy a habitar ahí? Que ese templo va a contener toda la magnificencia y la grandeza de Dios. No, porque no puede contener un templo físico la grandeza y la magnificencia de Dios, pero resulta que su presencia en el templo va a estar marcada de una manera singular. Esto a la razón humana le parece absurdo, como lo está diciendo Salomón. Es decir, a nuestra inteligencia pretender ubicar a Dios dentro de un espacio físico determinado, entre cuatro paredes, es imposible. Esto no se puede realizar. ¿Desde qué perspectiva no se puede realizar? Desde la perspectiva humana. Es decir, el hombre no puede encarcelar a Dios. El hombre no puede meter a Dios en el templo. No es el hombre el que es capaz de hacer eso. ¿Y cómo se realiza entonces? Se realiza porque Dios así lo ha querido. Ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y la plegaria de todo tu pueblo, oirás el clamor de todo tu pueblo. Y entonces, de noche y de día, tus ojos estarán abiertos sobre este templo y sobre este lugar. ¿Para qué? Para escuchar, porque esa ha sido tu promesa. Yo estaré ahí. No es entonces el hombre el que mete a Dios en un templo. Es Dios el que ha decidido poner su morada, poner su presencia ahí. Pero esto es imposible. Bueno, sigamos más adelante con la historia de la salvación. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que Dios se va a hacer hombre, que físicamente va a entrar en el mundo, en un cuerpo humano. Se va a hacer presente. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. En 3 días lo levantaré. Y los discípulos se acordaron después de la resurrección de lo que había dicho el Señor, porque no estaba hablando de ese templo de piedra, sino de su propio cuerpo.
Por eso en el momento de la muerte de Cristo, ¿qué ocurre en el templo de Jerusalén? Se rasga el velo. Recuerda que el velo era la pared que separaba el resto del templo del Santo Sanctorum, es decir, del lugar más santo del templo, que era donde estaba el Arca de la Alianza, que es efectivamente ese lugar de la presencia máxima de Dios. Se rasga. ¿Por qué? Porque entramos a vivir en la economía, en la lógica de la nueva alianza. Y en esa nueva alianza se construirán templos por todos lugares. ¿Y cuál va a ser la presencia de Dios en esos lugares? La presencia de tener lugares consagrados a Dios, de ser lugares efectivamente dedicados a Dios, pero que tienen su particular. No va a haber un arca de la alianza en todos los templos. ¿Qué es lo que sí va a haber? La presencia viva y real de Jesucristo en la Eucaristía. Qué precioso es cuando vemos cómo el Señor no solo ha ofrecido habitar en un templo determinado, en un lugar geográfico, en una ciudad, en un espacio reducido, sino que su presencia a través de la encarnación del Verbo de Dios se va a extender a todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una iglesia que está en Jerusalén, una iglesia que está en Roma y la iglesia que está en el pueblo más perdido en la Amazonía? Ninguna. Absolutamente ninguna. No, una iglesia es más grande, más bella. Sí, mira, es lugar consagrado a Dios para darle el culto justo y necesario a Dios. Es lugar de oración y sobre todo es lugar de esa presencia del Señor a través de la Santísima Eucaristía. ¿Cómo no vamos a amar nuestros templos? ¿Y cómo no vamos a amar efectivamente todas las iglesias? Qué bonito es en el corazón cristiano efectivamente conocer nuevas iglesias, conocer nuevos templos, entrar a orar a muchos templos. Qué bonito es cuando uno está, por ejemplo, en un país extranjero y entra, o en una ciudad que no conoce, o en un barrio que no conoce, y entra efectivamente a una iglesia que no conoce, y saber que yo estoy entrando al mismo lugar consagrado a Dios, y que voy a encontrar esos elementos comunes que me permiten reconocer, bueno, ¿dónde está el sagrario? Aquí está el sagrario, en esta iglesia. Bueno, aquí es donde se reserva al Señor, aquí es donde se lo guarda, y me postro en adoración hacia mi Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Mira, durante mucho tiempo las personas repiten, ¿no? Repiten estas frasesuchas que vienen de ciertos intelectuales. Dios no necesita una iglesia de muros. Mira, nosotros nunca unimos la palabra Dios con la palabra necesidad. Nunca. En el sentido de que nada es necesario para Dios. Dios no necesita nada, absolutamente nada. Dios no necesita hacer esto o hacer lo otro. No hay nunca una necesidad en Dios. Si existiera una necesidad en Dios, entonces ya no sería Dios. Ya no sería Dios, entonces no estaríamos hablando de Dios, ni estaríamos hablando de nada coherente. No, Dios no necesita. Dios elige hacer lo que hace, y elige hacer lo que hace por ese amor que tiene a los hombres. Cuando entonces tú escuchas a una persona, yo no necesito ir a la iglesia, a un lugar físico, porque Dios está en todas partes. Sí, hermano mío, claro, tú la oración la puedes hacer en todos los lugares que quieras. Pero sentado en la sala de tu casa o sentado en tu baño, no vas a recibir la comunión. Y efectivamente tienes esa presencia de Dios, y yo puedo invocar a Dios desde todos lados. ¿Por qué? Porque tengo la condición de ser templo de Dios. Yo llevo esa condición a todos lados porque lo soy. Pero, lógicamente, que hay una realidad de amor que ha tenido el Señor, de querernos mostrar esa cercanía, para que podamos salir de nosotros mismos al encuentro con Dios.
Muchas personas cuando no quieren aceptar esta realidad, cuando dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Mira, lo que sucede en gran parte de los casos, yo diría en la inmensa mayoría, es que su encuentro solo es con ellos mismos. Solo se encuentran con ellos mismos. Por un factor de la vida humana, de la naturaleza humana, de la psicología humana. Nosotros necesitamos salir hacia el encuentro. Y lógicamente ese salir necesita una expresión física. Qué bonito es salir de mi hogar, que también es un lugar de oración, que también debe ser un templo, mi hogar. Pero ir al encuentro de esa presencia maravillosa de Jesús en la Eucaristía, sobre todo en la celebración de la Santa Misa, sobre todo en la celebración de la Santa Misa. Entonces eso no es algo feo, sino todo el contrario. Salomón le pide al Señor, oye la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo. Cuando oren en este lugar, escúchalos y perdónalos. ¿Para qué hemos construido este templo? Para que podamos tener esa comunicación, ese contacto con Dios, para que Dios nos escuche de una manera más profunda, para que Dios nos perdone además nuestros pecados. En el Evangelio de hoy, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, «Este pueblo mío me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió, «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor». Cuando continuamos con esa lectura del Evangelio de San Marcos, estamos ahora en el capítulo 7, nos comenzamos a enfrentar ya comenzamos a contemplar, mejor dicho, esos enfrentamientos del Señor con los escribas, con los fariseos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y algunos escribas que venían de Jerusalén. Han tenido seguramente ya noticias de qué es lo que está ocurriendo en Galilea, que en Galilea ha aparecido un tal Jesús que hace milagros, que expulsa demonios, que está predicando y que la multitud sale de todos los lugares para encontrarse con él. ¿Qué es a lo que se dedican estos escribas, estos fariseos? A ver, ¿qué está pasando? Y ven algunos de los discípulos de Jesús que comían con las manos impuras. ¿Qué significa comer con las manos impuras? Sin habérselas lavado.
no vamos a entrar en el detalle de si los discípulos son unos cochinos o no. Posiblemente hayan sido un poco cochinones, quién sabe, no lo sé. Pero cuando estamos hablando de esta limpieza de las manos, estamos hablando no de la limpieza higiénica, que también está involucrada. Y justamente si tú ves muchas de las normas que ha impuesto el Señor al pueblo de Israel van en miras de conservar la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel comienza a crecer de modo tan grande, tan numeroso? No solo por la intervención de Dios, sino porque Dios les va dando los elementos para cuidar su salud, para aprender a cuidar su salud. Este análisis del Antiguo Testamento es sumamente bello cuando uno comienza a contemplar esa educación. Un padre educa a sus hijos en los aspectos físicos, higiénicos más básicos, como lo va educando en los valores morales. La educación que nuestro Padre Dios nos va dando a través del Antiguo Testamento siempre va a ir en esa doble dimensión. Nunca va a considerar al hombre solo en su aspecto espiritual. No, y esto es importantísimo para darnos cuenta que una espiritualidad que rechaza lo físico, que rechaza lo material, que rechaza lo corpóreo, va a ser completamente alejada de una verdadera fe y del verdadero comportamiento de Dios con nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de este lavado de las manos, significa no solo ese lavado físico, higiénico, sino que además significa un acto espiritual de purificación externo, pero que pretendía purificar el alma, es decir, como un acto de amor a Dios. Yo me voy a alimentar, pero antes de alimentarme voy a purificarme para que este alimento físico encuentre en mí no solo un cuerpo dispuesto a consumirlo, sino además un alma agradecida al Señor por los bienes que me están dando. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Fíjate que aquí aparece la palabra más correcta, no solo limpias, sino impuras. Es decir, aquí estamos hablando de esa pureza espiritual que se pretende conseguir con este acto externo de el lavado de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué no siguen la tradición de nuestros mayores? San Marcos hace un paréntesis en ese momento y explica: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. ¿Por qué San Marcos hace este alto? Porque el Evangelio de San Marcos fue escrito para la comunidad cristiana de Roma, donde hay muchos que no tienen ningún contacto con el judaísmo, donde hay muchos que no saben nada de las tradiciones judías, y esto es muy bonito de notarlo en el Evangelio. Entonces, claro, vemos efectivamente cómo San Marcos lo que hace es explicarles: estos no van a entender de qué estamos hablando. Entonces lo explica. Se lavan las manos hasta el codo siguiendo la tradición. Incluso al volver del mercado no comen sin primero hacer las abluciones, es decir, estas purificaciones. Y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Purificarlos, lavarlos, ¿sí? Y ahí está esa relación con la higiene, que va a permitir, como decíamos, esa supervivencia y esa multiplicación del pueblo de Israel, pero que ha adquirido, lógicamente, una connotación espiritual. ¿Con qué se han quedado los judíos? Se han quedado solo con esto. Y entonces Jesús les responde, y les responde con fuerza: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los actos externos no sirven de nada si no vienen desde lo profundo del corazón, y no sirven de nada si no vienen con una intención correcta. Mira, nosotros en un análisis ético, en un análisis moral, tenemos que aprender a distinguir los componentes del acto humano, el objeto del acto, es decir, el acto en sí, la intencionalidad,
la intención que yo tengo y las circunstancias. Esencialmente estos tres factores. En un análisis ético se pueden incluir otros elementos, pero esencialmente estos tres. Yo, para saber si un acto es moralmente bueno o moralmente malo, analizo las tres cosas. Un acto malo puede ser moralmente bueno dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la intención. Un típico ejemplo muy sencillo. Matar es un acto malo. Su objeto es malo. Siempre será malo, ¿sí? Matar. Pero resulta que yo maté a un hombre no con la intención de matarlo, sino porque ese hombre estaba atentando a la vida de mi esposa, de mi madre, de mi hijo. Mi intención no era matarlo, mi intención era defender a mi hijo. Y entonces ese acto moralmente, ¿qué es? No es un acto malo, es un acto bueno. Se puede convertir un acto bueno también en un acto malo. Ejemplo, hacer caridad es un acto bueno, de objeto bueno. Pero resulta que la intención que tenía mi corazón al realizar este acto bueno, la caridad, era que los demás me apreciaran como bueno, que los demás me vieran como bueno, que los demás dijeran, uy, qué bueno, qué generoso que es esta persona, qué generosa que es esta persona. Eso no nos sirve de absolutamente nada, porque hemos convertido entonces ese acto de objeto bueno en un acto completamente malo, que no nos sirve de nada. Eso es lo que está diciendo el Señor en resumen. Eso es justamente lo que está diciendo el Señor en resumen. Ustedes están agarrando actos y realizándolos con hipocresía. Y entonces no hacen nada. Enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y pone el Señor un ejemplo, y un ejemplo sumamente duro. ¿Por qué? Porque dice, miren, ustedes agarran el mandamiento de Dios. Honrarás padre y madre, y sin embargo lo tiran al piso. ¿Por qué? Porque dicen, no, mira, si yo digo que todo aquello con lo que yo podría ayudar a mi padre, a mi madre, anciano, es corbán, es decir, tributo para el templo, entonces ya no tengo que darle absolutamente nada. Ay, y con esto hemos solucionado la necesidad. Tú no puedes reemplazar el mandamiento de Dios con un mandamiento humano. No puedes reemplazar el mandamiento de Dios con un mandamiento humano. Y es tan importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos tentados a reemplazar ese amor a Dios y esos mandamientos de Dios con preceptos humanos. Mira, es tan sencillo porque cuando uno le pregunta a una persona, oye, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en esta vida es la salud. ¿Quién te lo dijo? El mundo. El mundo te dijo, cuidarás tu salud sobre todas las cosas. Dios te dijo, ama a Dios sobre todas las cosas. No es que la salud no sea importante, no es que la familia no sea importante, pero hay una prioridad, que es el amor a Dios. Y entonces muy fácilmente nos puede pasar lo mismo que está diciendo el Señor. Es decir, que hay una serie de condiciones que no me hacen vivir el mandamiento de Dios, sino que me hacen vivir solo los preceptos humanos. Hacen muchas cosas semejantes a esta. Terminemos esta lección divina entonces pidiéndole al Señor, Señor, déjame reconocer esas actitudes en las cuales yo también puedo estar cayendo. Déjame a mí reconocer cuando efectivamente estoy poniendo sobre ti las tradiciones meramente humanas. Te ayudo con una muy sencilla.
Resulta que hay familias en las cuales la tradición de la cena navideña es más importante que la misa de Navidad. Fariseo hipócrita. La tradición del pavo o de la gallina o de lo que sea que coman en Navidad es más importante que la misa. No hay que ir muy lejos para saber que ahí los preceptos humanos han reemplazado a los mandamientos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.